Hoy día nos corresponde ver lo que corresponde al sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso principalmente son células que van a ser células que han perdido una de sus principales funciones. ¿Cuál es ella? La de la reproducción. Es células, por lo tanto, que nosotros nacemos con un potencial de neuronas y son células que no se van a reproducir. Son células que van a irse perdiendo. Son células que van a partir de nosotros nacemos con un capital de neuronas y estas neuronas a partir de los 40 años van a irse perdiendo. Entonces el sistema nervioso es muy importante por ello. Nosotros tenemos que tratar de que todo ese potencial sea explotado al máximo y que luego de ello mantenerlo el mayor tiempo posible en mejor funcionamiento. Entonces, nosotros vamos a empezar primero con lo que corresponde a lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a ser lo que está dentro de la bóveda craneana y lo que corresponde al conducto raquídeo. Entonces, dentro de la bóveda craneana, nos van a traer el puntero ahorita. Dentro de la bóveda craneana vamos a tener a los hemisferios cerebrales y dentro del conducto raquídeo vamos a tener a la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico a todo lo que corresponde a nervios raquídeos, al sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y además a todo lo que corresponde a los plexos. Entonces, comenzamos a hablar acerca de lo que es embriología del sistema nervioso. Cuando nosotros hablamos acerca de la embriología del sistema nervioso, algo que ustedes ya vieron el ciclo pasado, entonces, sabemos que el sistema nervioso se forma a partir de una placa neural. Esta placa neural va a ser un engrosamiento de la zona del ectodermo. Es como un engrosamiento embrionario que va a ser formado a partir de la zona del nudo de Hensen. Entonces, este engrosamiento va a ser una respuesta del ectodermo de la estimulación que va a ejercer la notocorda y el mesodermo paraxial. En respuesta a esta estimulación se va a originar dos elementos que van a ser el tubo neural y la cresta neural. Entonces, hablábamos nosotros acerca de lo que era embriología del sistema nervioso. Entonces dijimos que la embriología del sistema nervioso se daba a partir de la placa neural del ectodermo y que esto era en una zona engrosada de esta placa se producía una respuesta y que esta respuesta por la notocorda y el mesodermo paraxial, que es una respuesta a nivel del nudo de Hensen, esta respuesta iba a originar dos elementos que eran el tubo neural, que el tubo neural nos iba a dar origen al encéfalo y a la médula espinal y que nos iba a dar también una cresta neural que iba a dar origen al sistema nervioso periférico y al sistema nervioso autónomo. Entonces, esto era lo que estábamos conversando. Les dije yo que se formaba a nivel de la línea primitiva. Nosotros teníamos acá el núcleo primitivo, teníamos el nudo de Hensen. En esta se iban a formar unos pliegues neurales. Estas prolongaciones de los pliegues neurales, que a partir de la tercera semana, a inicios de la tercera semana, se iba a formar el crecimiento de estos pliegues neurales. Comenzaba generalmente en la porción anterior, en la región cervical, luego procedía a la región cefálica y finalmente en la región caudal. Entonces, el crecimiento de estos pliegues neurales iba a ir creciendo y ese crecimiento iba a ser hacia la región superior y luego iba a producirse una unión. Ese crecimiento iba a hacer que finalmente se uniera formando un neuroporo anterior. Y lo mismo sucedía en la región caudal formando el neuroporo posterior.
Cuando nosotros, esto es una microfotografía de los 23 días. Cuando nosotros tenemos el embrión humano, a los 23 días va viendo cómo se van funcionando, esto es en la región anterior, estos pliegues que se formaron va a llegar a fusionarse. Entonces, nosotros vemos que es el cierre del tubo neural. Entonces, a los 25 días exactamente se va a producir, cuando ya tenemos 18 a 20 somitas, se produce el cierre del neuroporo anterior, que es el neuroporo craneal, y el neuroporo posterior o caudal se va a cerrar 3 días después, exactamente a los 28 días. Entonces, en resumen, dijimos, inicia la formación a nivel de una placa, luego esta placa va a formar un surco neural y se va a formar el pliegue, y estas células van a ir formando la cresta neural y la otra porción va a formar el tubo neural. Este proceso es el proceso conocido como el proceso de neurulación. Es un proceso que nos va a dar la migración de células de la cresta neural y va a ocurrir mientras se fusionan los pliegues neurales. Muy bien, conforme se va cerrando esos pliegues en la región craneal, nosotros vamos a ver que esto nos va a dar origen a unas vesículas encefálicas primarias. Inicialmente nosotros vamos a tener en un embrión de 3 semanas, nosotros vamos a tener 3 vesículas primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, el rombencéfalo o cerebro posterior, y vamos a tener 2 curvaturas, la curvatura cefálica y una curvatura cervical. Conforme va pasando este embrión, va a ir produciendo más estructuras. Entonces, esta prosencéfalo, cuando siga avanzando, cuando ya tenemos a las 5 semanas, este prosencéfalo nos va a dar origen a 2 estructuras muy importantes: al telencéfalo, que a su vez nos va a dar origen a los hemisferios cerebrales y a los ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales que nosotros mencionamos, recuerden bien que nosotros decimos que en cada hemisferio lateral están los ventrículos laterales. Nunca se menciona que haya un ventrículo 1 o 2, simplemente se mencionan como ventrículos laterales. En segundo lugar, del prosencéfalo deriva el diencéfalo. En el diencéfalo tenemos el sistema talámico. El diencéfalo nos va a dar origen a todo lo que tenga que ver con el sistema talámico y al tercer ventrículo. El mesencéfalo, que es esta porción, nos va a dar origen ¿a quién? Al canal mesencefálico y al acueducto de Silvio. ¿Por qué son importantes esas estructuras? Porque van a estar relacionadas con el líquido cefalorraquídeo y su distribución. El rombencéfalo nos va a dar origen al metencéfalo, que es esta porción, que a su vez dará origen a la protuberancia, al cerebelo y a la parte superior del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo finalmente nos va a dar origen al bulbo raquídeo y al piso del cuarto ventrículo. Entonces nosotros ya tenemos acá ventrículos laterales, al tercer ventrículo que va a estar en el diencéfalo, al cuarto ventrículo que va a estar entre el metencéfalo y el mielencéfalo, y tenemos también que entre el mielencéfalo, al final del mielencéfalo se conecta con la médula espinal. Y este de acá es conocido como el istmo romboencefálico o istmo de His. Muy bien, tenemos también que hablar acerca de la formación de la médula espinal. Cuando nosotros hablamos de
que el tubo neural va a dar origen a diferentes tipos de células, dijimos nosotros que el tubo neural nos va a dar células macro. Cabe mencionar que nos va a dar células macrogliares como los astroblastos y los oligodendroblastos. Cuando ustedes hicieron la parte de embriología, les deben haber mencionado que cuando nosotros tenemos la terminación de blastos, quiere decir células que van a dar origen a. Entonces, cuando ustedes vean estas terminaciones, quiere decir que blastos, astroblastos, son las células que van a dar origen a los astrocitos. Oligodendroblastos van a dar origen a las células a los oligodendrocitos. Y así en lo sucesivo. Las células neuroepiteliales que van a ser derivadas del tubo neural son las que van a estar directamente relacionadas con la formación de la médula espinal. Estas células neuroepiteliales van a comenzar a reproducirse, van a comenzar a dividirse durante la formación del tubo neural. Va a comenzar a multiplicarse estas células y estas células son las que van a estar estrictamente relacionadas con la formación de la médula espinal. Entonces, cuando se va cerrando el tubo neural, aquí tenemos nosotros las células neuroepiteliales. Estas células neuroepiteliales comienzan a producir capas y capas de células neuroepiteliales. Y estas son las que están directamente relacionadas con la formación de la médula. Las células neuroepiteliales tenemos una zona intermedia que van a dar la formación de la capa del manto. Estas células de la capa del manto son las que están relacionadas con la sustancia gris. Y aquellas que van a quedar en la zona marginal van a ser luego formar parte de la sustancia blanca. ¿Y por qué van a ser luego una sustancia blanca? Porque van a estar relacionadas ¿con quién? Van a estar relacionadas con la mielina. Estas células de la zona marginal van a ser mielinizadas y entonces van a formar luego la sustancia blanca. Entonces, nosotros estos neuroblastos, que van a ser las células neuroepiteliales, van a haber unas formaciones que van a salir como raíces y nos van a formar las placas ventrales y placas basales, que van a dar luego la zona basal, que va a ser netamente motora, y la placa alar, que va a ser sensitiva. Cuando continúa la formación de la médula espinal, nosotros vamos a tener que esto ya está formado. Entonces, la zona del techo, la zona, solamente van a ser zonas de conducción. Estos tabiques nos van a servir solamente para conducir los impulsos. Y dijimos que las placas basal va a estar relacionada solamente con impulsos motores, y las placas de la zona superior va a estar relacionada solamente con los impulsos sensitivos. Estos van a llevar solamente información sensitiva y esto información motora. Y todo lo que es la placa del techo y la placa del piso está relacionado solamente con la conducción de estos estímulos. Esto ya es una médula completamente formada y nosotros vamos a mencionar sus partes. Entonces tenemos la sustancia gris, la sustancia blanca, el canal del epéndimo, tenemos las raíces posteriores de los nervios raquídeos, el ganglio raquídeo, y estos son los que van a estar encargados de la formación. La que es la sustancia gris. Cuando nosotros hablamos de sustancia gris, ¿qué es lo que vamos a tener? Sustancia gris va a estar formada ¿por quién? Por las neuronas que van a formar la corteza cerebral. En la sustancia gris nosotros generalmente vamos a mencionar lo que son los núcleos grises basales.
como el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el núcleo del tálamo óptico, el isotálamo, el epitálamo, el metatálamo, el subtálamo, el hipotálamo. Todo lo que está con el complejo talámico es sustancia gris. El complejo amigdalino, el locus níger, el núcleo rojo, todos los núcleos de los nervios craneales están aquí en sustancia gris. En sustancia blanca son aquellas formadas por fibras nerviosas con mielina. ¿Qué cosa es la mielina? Es la sustancia que va a estar formada ¿dónde? En las células de Schwann, que ahora las vamos a mencionar. Entonces, la sustancia blanca se va a organizar en el sistema nervioso formando fibras nerviosas de proyección comisurales y de asociación interhemisférica. O sea, la sustancia blanca está más relacionada con lo que es transmitir la información. Y el sistema nervioso periférico va a estar conformando por los nervios craneales, por los nervios aquilios, los nervios con ganglios vegetativos. Muy bien, en lo que corresponde a la ontogenia del sistema nervioso. ¿Qué cosa es la ontogenia, ontogénesis o morfogénesis? Se refiere a la formación del cerebro desde la parte embriológica hasta la senectud. Quiere decir a todo el proceso que va a sufrir el cerebro desde su formación hasta el envejecimiento. Esa es la ontogenia del sistema nervioso. Entonces, en el desarrollo nosotros debemos mencionar que la parte embriológica, que ya mencionamos, como comienzan a formarse desde la vesícula y que recién a los días 25 comienza el cierre de los neuroporos y cómo comienzan a formarse las vesículas. También es recién al quinto mes que comienza a formarse el esbozo lateral. Al sexto mes ya se hace evidente, pero es recién al séptimo mes que aparece. Pero estamos hablando de la fisura lateral, pero es recién al séptimo mes que ya lo vemos formado. Ahora, es solo la lateral, pero la fisura central aparece entre el octavo y el noveno mes. Antes de esto, el cerebro es un manto completamente liso. ¿Y por qué es importante mencionar? Porque mientras que no tenemos todas las circunvoluciones completas, al ser un manto liso, carece completamente de defensas. Entonces, al quinto mes es recién que aparece el esbozo, quinto y sexto mes aparece el esbozo. Séptimo mes recién se hace evidente la fisura lateral. Entre el octavo y noveno mes es recién que aparece la fisura central. ¿Qué cosa es la filogenia? La filogenia se refiere a la evolución que va alcanzando el cerebro en las diferentes especies. Sabemos que el más desarrollado obviamente es el hombre y el más rudimentario es el del pez. Para que se despierten un poquito. A ver, vamos a hablar acerca de lo que es la neurona. ¿Qué cosa es la neurona? La neurona hemos dicho que es una célula que ha perdido altamente especializada. Pero por ser altamente especializada es una célula que ha perdido su capacidad de reproducción. Que se nace con un capital de neuronas que es de 1 por 10 a la 11. Entonces, esta célula es una célula que es sumamente excitable y que es la encargada de dar una respuesta, de producir ante un estímulo. Es la encargada de que se produce un estímulo y es la que va a transmitir este estímulo para que se produzca una respuesta hacia otro nivel. Entonces, es una célula excitable capaz de recibir estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos para elaborar la respuesta. La característica es altamente diferenciada,
el 70% de las neuronas se encuentra en la corteza cerebral. No tiene capacidad de reproducción. Recuerden, se nace con un capital de neuronas, que es 1 por 10 a la 11, y que ese capital de neuronas no va a ser reemplazado. Que hemos mencionado que a partir de los 40 años va perdiendo cada día 100.000 neuronas por día. Pero esto va a ser en condiciones normales. Si nosotros tenemos alguna patología o hay un consumo de algunas sustancias, estas neuronas se van a ver una pérdida más temprana, o también va a haber un mayor número de neuronas que se van a perder. Eso va a afectar de manera más acelerada a aquellas personas que consuman alcohol, drogas o fármacos que afecten al sistema nervioso. Entonces, tiene una capacidad de conectarse con otras neuronas. Eso es lo que se va a llamar la sinapsis. El tamaño es variable. Algunas son de 7 micras de diámetro y algunas hasta de 120 micras. Entonces, esto es muy variable. Es de diferentes formas. Las partes de una neurona. ¿Cuáles son las partes de una neurona? El cuerpo o soma con una membrana celular extensible. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir que la neurona se pueda conectar con la membrana extracelular y pueda permitir el intercambio. Y esto es lo que permite también que actúen los neurotransmisores. Va a tener un núcleo, tiene el citoplasma dentro del cual vamos a encontrar algunas veces las partículas metálicas, que son las que permiten que actúen las proteínas recambiantes. Tiene prolongaciones cortas, que son las dendritas, o las prolongaciones largas, que son los axones, que van a estar envueltos por las membranas axolémicas, donde encontramos las células de Schwann. Las células de Schwann van a estar cubiertas por mielina. Y estas células de Schwann vamos a encontrar también los nódulos de Ranvier. ¿Qué cosas son los nódulos de Ranvier? Esos nódulos de Ranvier son pequeñas estrangulaciones en los cuales el axón va a estar en contacto directo con el líquido extracelular. ¿Y por qué es importante? Porque esto va a acelerar o disminuir el impulso nervioso. Entonces, estas células de Schwann son importantes porque producen mielina, pero van a producir mielina para su propio axón, a diferencia del oligodendrocito, porque el oligodendrocito produce mielina para el resto de las células. En cambio, las células de Schwann solamente para ellas mismas. Y el nódulo de Ranvier, acuérdense que son pequeñas porciones que están a estar en contacto con el líquido extracelular. La clasificación neuronal. La clasificación neuronal va a ser por su forma y tamaño en poliédricas, fusiformes y estrelladas, esféricas y piramidales. Por la polaridad van a ser unipolares, multipolares, pseudopolares, etc. Y por las características de las neuritas, según el mediador químico o según la función. Entonces, si nosotros tenemos, por la forma tenemos estrelladas, piramidales, ovoideas. Tenemos bipolaridad por el número de prolongaciones. Por la función vamos a tener que van a tener, por decir, esta célula es una célula típica célula de Purkinje, entonces esta sería una célula que por su función sería del sistema nervioso. Fisiología neuronal. Entonces, la membrana celular tiene en su estructura 5 tipos de proteínas. La proteína receptora, que recibe al neurotransmisor. Esta proteína receptora
es la que va a estar encargada de dar la primera respuesta. Es la que va a abrir estos canales o cerrar los canales de calcio para que se pueda recibir para que pueda producirse la comunicación entre las neuronas. La proteína canal, que facilita el paso de los iones. La proteína bomba traslada iones contra gradiente de concentración. La proteína enzima, que facilita reacciones químicas en la superficie. Y una proteína estructural que forma la pared de membrana celular. El recambio iónico. Lo que corresponde al recambio iónico, sabemos nosotros que cada proteína bomba recambia 200 iones de sodio por 130 iones de potasio en un segundo. Que hay neuronas con 100 micras de diámetro que tienen 1.000.000 de bombas. O sea, el tamaño no tiene relación con el número de las bombas que van a tener en la membrana. Sabemos también que cada célula de potasio, que dentro de la célula, la relación del potasio está de 10 a 1 en relación al sodio y que esto se invierte en el extracelular. Que la fuente de energía para que esto suceda es el ATP y que por lo tanto el cerebro utiliza el 70% de la glucosa consumida. Cada vez que ustedes ingieren alimento, el 70% de esta glucosa va a ir para el cerebro y el resto lo va a utilizar el cuerpo. Entonces, cuando hay un déficit de glucosa, generalmente lo que va a hacer es que se va a priorizar el consumo del oxígeno por parte del cerebro y el resto lo va simplemente, el cuerpo lo pone como que en reposo. Por eso que algunas veces cuando ustedes tienen muchas horas de ayuno, ya comienzan a dormirse como ahorita, no, vienen sin tomar desayuno y se comienzan a dormir porque su cerebro tratan de mantenerlos despiertos, pero están funcionando y tiene que mantener sus demás órganos en funcionamiento, pero en una forma basal. La sinapsis. ¿Qué cosa es la sinapsis? Es la unidad funcional del sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros hablamos de sinapsis, es la comunicación que hay entre las células nerviosas. Se define como el contacto entre dos o más neuronas para facilitar o inhibir la transmisión del impulso nervioso interneuronal. Esa comunicación es la responsable de que se produzcan los estímulos, que se produzca el movimiento, que se produzca el dolor, que se produzca absolutamente cualquier cosa dentro del cuerpo. Sin esta sinapsis no habría ninguna respuesta de las células del organismo. Se conoce también que la conducción de los impulsos nerviosos solo es posible en una sola dirección. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que una vez que se produce el estímulo, este estímulo va a actuar para dar una respuesta, pero no va a producir nuevamente va a seguir estimulando la misma célula y que tampoco se va a producir un estímulo inverso. La transmisión nerviosa puede ser facilitada o inhibida según el tipo de neurotransmisor. Que producido el neurotransmisor y liberado en la hendidura sináptica es inactivado segundos después. Esta es una foto en la cual se ve cómo se realiza la sinapsis y que esta sinapsis puede ser con varias células en simultáneo. Entonces, se decía, la sinapsis se va a producir en la membrana presináptica, se recibe el estímulo en el umbral, se produce la despolarización, se activan los canales de sodio y se produce el potencial de acción. Se va a originar un estímulo para el impulso nervioso electroquímico y va a llegar a los botones sinápticos. Estos botones sinápticos se van a abrir y van hacia los canales de calcio y liberan al neurotransmisor. Al liberar al neurotransmisor se produce el potencial excitador y estimulan a la fibra muscular. Y de ahí nuevamente el botón sináptico y
termina la comunicación entre las neuronas. O sea, este circuito se va a producir cada vez que se produzca una comunicación neuronal o una sinapsis. Nuevamente, para explicar lo mismo, se activan los canales, se produce el potencial de acción, se produce el intercambio a nivel celular y va a producirse la descarga. Una vez que se produce la descarga y se produce, viene un potencial de descanso. Este estímulo actúa en una sola dirección. No hay forma de que esto regrese. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis? Los tipos de sinapsis van a ser la axodendrítica, axosomática, axoaxónica y, bueno, estas son todas las combinaciones: somatodendrítica, somatosomática, somatoaxónica, dendrodendrítica, dendrosomática y dendrótica. ¿Cuáles son las más frecuentes? Esta es la más frecuente, la axodendrítica es la más frecuente, siguiendo la axosomática. Estas de acá son las menos comunes. Esta es la principal, la axodendrítica. Neurotransmisores. ¿Qué cosas son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas por las vesículas sinápticas que inhiben o facilitan el paso del impulso nervioso. Entonces, ¿cuáles son los tipos de neurotransmisores? Neurotransmisores primarios como la acetilcolina, las catecolaminas, la noradrenalina, adrenalina y dopamina y la serotonina. Y los neurotransmisores secundarios o menores como el GABA, el ácido glutámico, la sustancia P de Lewis, el ácido aspartico, la glicocola, la glicina, la tirosina y los opiáceos endógenos. ¿Qué cosa es la neuroglía? Son células no excitables que integran el sistema nervioso central y periférico. Constituyen gran parte de la masa cerebral, rodean, nutren y sostienen al sistema nervioso, forma el estroma de diversas estructuras nerviosas del sistema nervioso central y periférico, derivan del espongioblasto. Los glioblastos dan a su vez origen a las microglías y las macroglías. Las microglías son células pequeñas o células de Ortega que van a ser de un núcleo alargado con prolongaciones cortas e irregulares, con capacidad fagocitaria, que van a formar parte del conjunto de células neurogliales. Las macroglías van a comprender tres tipos diferentes: los astrocitos, los oligodendrocitos y las células de Schwann. Las células de Schwann dijimos que eran importantes porque producen mielina a nivel periférico para su propio axón. Los astrocitos van a estar presentes en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Y los oligodendrocitos van a producir mielina a nivel central. Se encuentran entre las fibras formantes de sustancia blanca y producen mielina para sus propias fibras y para las vecinas. Tenemos que hablar también acerca de lo que es las meninges, los espacios meningios. Las meninges se van a formar del mesénquima que rodea al tubo neural. Al formarse, al condensarse este mesénquima, va a formar la meninge primitiva, que luego va a dar origen a dos capas: dura madre, que es una capa fibrosa o externa, y la pía madre, que es una capa fina, que es interna. Y de esta pía madre va a surgir el aracnoides. A partir de la quinta semana, por este espacio subaracnoideo, comienza a circular el líquido cefalorraquídeo. Tenemos nosotros entonces dura madre, aracnoides y pía madre, y está en contacto directo con el cerebro. Entonces, esto es el diploide o capa ósea. Esta es la dura madre parietal
la dura madre visceral. Esto es el seno venoso, las vellosidades aracnoideas. Esto viene a ser el aracnoides, el espacio subaracnoideo, la pía madre. Entonces, cuando nosotros hablamos en estos espacios, hablamos de las hemorragias subaracnoideas y las hemorragias en esta región subaracnoidea. Nosotros vemos que hay vasos arteriales y en esta región tenemos subdurales, tenemos vasos venosos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de hemorragias, hablamos de que una hemorragia arterial es mucho más peligrosa que una venosa, porque la arterial es una emergencia. Y las emergencias, cuando se trata de estas hemorragias subaracnoideas, son cuestión de horas. Cuando hablamos de una subdural, es una hemorragia que puede esperar. Nuevamente, para que podamos ver lo mismo. La dura madre, el aracnoides y la pía madre. Este es el espacio subaracnoideo. Y esto es lo que viene a ser el seno venoso sagital, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo que viene a ser la vena emisaria, que va a estar encargada de toda la circulación a este nivel. Y este es la arteria cerebral. Esta arteria cerebral del espacio subaracnoideo es la más importante cuando hablábamos de la hemorragia subaracnoidea. Muy bien, lo que corresponde a líquido cefalorraquídeo y la producción del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a estar formado a nivel de los plexos coroideos. Esto se va a formar dentro del encéfalo y médula espinal. Se forma por fuera del cuarto ventrículo. Encontramos al agujero de Luschka, que es ahí por donde sale el cuarto, por fuera del cuarto ventrículo estamos encontrando el agujero de Luschka. Es ahí por donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Nosotros encontramos que la circulación del líquido cefalorraquídeo va a producirse de aquí, sale por los canales y circula en esta dirección. Y de aquí sale hacia el cuerpo. El líquido cefalorraquídeo, hemos dicho, se produce en los plexos coroideos. En un minuto se produce de 0.30 a 0.35 mililitros de líquido cefalorraquídeo. La circulación comienza en los ventrículos laterales. Esta circulación continúa hasta el tercer ventrículo por los agujeros de Monroe y luego transcurre por el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo fluye a través del Magendie y Luschka hacia la cisterna magna. Y de acá va a pasar por detrás del bulbo raquídeo hacia abajo, hacia el acueducto, y por el cerebelo va a pasar a través del óvex hacia la médula espinal. Entonces, nuevamente, la circulación va a comenzar en los ventrículos laterales, ¿no?, en esta porción, luego va a pasar por el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo, va a pasar nuevamente por el agujero de Magendie y por el agujero de Luschka hacia la cisterna magna, va a pasar hacia el depósito que está por detrás del bulbo raquídeo y va a bajar hacia el cerebelo a través del óvex para pasar finalmente a la médula espinal. Lo que es la sensibilidad. ¿Qué cosa es la sensibilidad? La sensibilidad es
una de las funciones básicas del sistema nervioso que se va a dar a través de los distintos tipos de receptores de sensibilidad. Es una manifestación subjetiva, porque cada persona la refiere de diferentes maneras. Yo no puedo saber cuánto dolor siente cada uno de ustedes. Entonces, si yo les digo a ustedes que me digan del 1 al 10 qué dolor les produce un golpe, para uno puede ser 1 y para el otro puede ser 10. Y yo no puedo medir si lo que ustedes me dicen sea cierto. Por eso es algo subjetivo. Hay diferentes tipos y formas de clasificar la sensibilidad. Uno de los tipos de clasificar esta sensibilidad es, según Sherrington, en esteroreceptores. Estos esteroreceptores son los receptores de piel y mucosas. Los propios receptores son receptores de la sensibilidad profunda, que van a estar localizados en los músculos, en las fascias capsulares articulares y en el periósteo. Van a ser mucho más profundos. Van a transmitir sensibilidad profunda inconsciente, profunda consciente y profunda consciente espacial. Esto va a estar relacionado, por ejemplo, con aquellos, cuando están jugando un partido de fútbol, se dan un golpe, entonces el golpe no es tanto, cuando ustedes les dan un patadón, no es el golpe que ustedes sientan por el patadón, sino lo que repercute, porque cuando ustedes dicen les golpearon en la parte de la canilla, perfecto, o sea, lo que les han golpeado principalmente va a ser en la porción del periósteo. Entonces, ahí es donde están funcionando los propios sectores, porque es un golpe que es profundo. La interoceptiva o visceral es captada por receptores viscerales de tipo vegetativo y autonómica. ¿Cuándo funcionaría esta sensibilidad? Un ejemplo, en un dolor visceral, en una apendicitis. Los esteroreceptores son de dos tipos: general, que comprende la sensibilidad del tacto grosero, presión técnica y dolorosa. La especial es la teleceptiva o sensorial, visual, auditiva, olfatoria y gustativa. Propioceptores. Los propioceptores van a transmitir sensibilidad propioceptiva de diferentes tipos. La profunda inconsciente conduce información sobre el tono muscular para el movimiento involuntario. La profunda consciente conduce sensibilidad de tipo barognosia, esterognosia, topognosia, palestesia, movimientos segmentarios y grafognosia. Eso lo vamos ahorita a mencionar. Profunda consciente espacial está relacionada con la orientación espacial y el equilibrio cinético. ¿A qué se refiere con la orientación espacial y el equilibrio cinético? Cuando a ustedes les damos una vuelta con los ojos vendados y de pronto que pretendemos que ustedes se orienten o se queden parados, ¿no es cierto? Eso se refiere a la orientación espacial o el equilibrio cinético. Interoceptiva o visceral. La interoceptiva visceral es captada por receptores viscerales, es de tipo vegetativo autonómico y recibe la información sobre procesos viscerales complejos como la respiración, deglución o un dolor visceral. Clasificación según Head. Este es otro tipo de clasificación que nos va a determinar si es protopática o epicrítica. Cuando hablamos de una sensibilidad protopática, hablamos del tacto y presión grosera, dolorosa y térmica. ¿A qué se refiere el tacto, presión grosera, dolorosa y térmica? Si nosotros les pedimos a ustedes que estiren la mano y yo les presiono o les hinco con algo, ustedes inmediatamente van a proceder a qué. Si simplemente les presiono, ustedes van a identificar dónde estoy presionando o qué estoy haciendo. A eso
refiere la sensibilidad. Si les pongo algo caliente, automáticamente ustedes van a retirar y van a decir, esto quema. Entonces, eso les permite diferenciar qué cosa es. Si les doy algo muy pesado, simplemente van a ver que igual les va a vencer. Si es muy pesado, les va a vencer, o si no, van a retirar también si no lo pueden cargar. Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo que es presión, dolor y térmica. Es talámica y es defensiva. La epicrítica es aquella que puede discriminar el tacto fino, sus centros corticales, discrimina el peso, barognosia, forma, esterognosia, reconoce estímulo con los ojos vendados, topognosia y reconoce vibraciones. A ver, ¿a qué se refiere con que puede discriminar el tacto fino? Si yo les pongo, igual, con el mismo ejemplo, les vendo los ojos y les hago que extiendan las manos y trato de dibujar alguna letra en la mano y les pido que ustedes reconozcan esta letra. El peso, les pongo con ambas manos extendidas y les pongo un objeto en cada mano. Les pido que determinen cuál pesa más. A eso se refiere la barognosia. Ustedes van a poder discriminar cuál es más pesada. Topognosia. Yo puedo, estando ustedes con los ojos vendados o dormidos como se encuentran algunos, yo estimulo alguna de las partes de su cuerpo, ustedes van a reconocer qué parte estoy estimulando. A eso se refiere la topognosia. Y las vibraciones o palestesias, generalmente se utiliza esto cuando hacemos pruebas de audición. Procedemos a estimular con estos, son unas campanillas de vibratorias, entonces las ponemos acá y el sujeto o el paciente puede detectar las vibraciones de estas campanillas. Y nuevamente lo que es la sensibilidad discriminativa o epicrítica, la esterognosia, el reconocimiento fino a través del tacto por sus características, en forma inmediata, intuitivo global. La topognosia va a reconocer el lugar corporal estimulado. Somatognosia, reconocimiento de la posición de las partes corporales, donde recae la función parietal del hemisferio derecho. Distinción simultánea de dos puntos. Es cuando estimulo yo dos puntos diferentes y va a reconocer en forma simultánea cuáles son los dos puntos estimulados. Grafestesia va a reconocer qué figura o dibujo les he realizado, y la dermolexia, el reconocimiento de letras o números dibujados sobre la piel. Y los receptores nerviosos finalmente se van a clasificar. Son terminaciones nerviosas de la piel y mucosas, tendones musculares y de las fascias articulares, periósteo o paredes viscerales, que se van a clasificar según el tipo de estímulo en mecanoreceptores, monoreceptores o receptores del sonido, los quimioreceptores o receptores del calor, los fotorreceptores o receptores de luz, termorreceptores, los osmoreceptores o receptores sensibles de la osmolaridad plasmática. Esos van a entrar en función cuando tenemos alguna alteración electrolítica. Los receptores polimorales, cuando nosotros tenemos cambios de la osmolaridad, entran en función estos. Y finalmente, para que vean todos los tipos de cerebros que puedan tener, el tipo inteligente, el pseudointeligente, el cuadrado, el insensible, el práctico y el suicida. Muy bien, chicos. Ya no los torturo.